Listo, ya. Empezamos, ¿no? Ya. Buenas tardes nuevamente, alumnos. Vamos a continuar con las clases. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante que se llama las espondilortopatías, todo negativo. Este es un grupo heterogéneo de enfermedades que están unidos por ciertas características. Dentro de ellas es sobre todo el antígeno visto como similar clase 1 de HLA-B27. Y también lo une algunas otras características clínicas sobreposición de algunos de estos síntomas o signos en alguna de las enfermedades, cada cual con sus características específicas. Entonces, por eso que se denomina una enfermedad inflamatoria sistémica que sobre todo compromete a nivel del eje axial, pero también puede comprometer a nivel del eje periférico. Y también, así como hemos visto de algunas enfermedades o cuadros reumatológicos, también tienen manifestaciones extraarticulares. Entonces son un grupo de enfermedades similares con cuadros clínicos distintos y una predisposición genética común y está fuertemente asociada con el HLA-B27. Pero existen otros genes involucrados también, como el gen de la familia de la interleuquina 1. Aunque esto es menos frecuente, pero sí está también asociado en algunas de estas espondilortopatías. La denominación de espondiloartritis se fue acuñada en 1984 por un investigador llamado apellidado Galín y que está relacionado a espóndilos, que es vértebra, a artro, que está relacionado a compromiso, tenemos articulación, y en el caso de patos es enfermedad, ¿no? Entonces, en concreto, es una enfermedad que compromete la columna, ¿no? Ahora, tiene algunos aspectos muy interesantes, ¿no? Es una enfermedad inflamatoria con características, como dije al inicio, y esto puede estar relacionado a que puede haber compromiso sacroiliaco, puede haber una artritis periférica con factor reumatoideo negativo. Este es importante, por eso se le llama también las espondiloartropatías seronegativas, porque el común denominador es que tienen el factor reumatoideo y el anti-CCP negativos, con excepción, siempre hay excepción, en el caso de la artropatía psoriática, que tiene diferentes formas de presentación, pero en la forma de presentación de poliarticular que se asemeja a la artritis, acá puede haber en un pequeño porcentaje, puede haber el factor reumatoideo positivo a títulos bajos y también el anti-CCP positivo a títulos bajos. Entonces, dentro de las características comunes está la uveitis, aortitis, fibrosis pulmonar apical, enfermedad inflamatoria de piel, balanitis, psoriasis, la superposición de los signos y síntomas, agregación, es importante en estas enfermedades, la agregación familiar, ¿no? Y también la asociación con antígenos HLA-B27. En este aspecto de agregación familiar se ha encontrado, digamos, en la familia de primero o segundo grado, que hay también antecedentes de algunos de estos cuadros. La espondilitis, la artritis asociada a espondilitis, bueno, como en todo, digamos, en todo estudio de investigación, en todo estudio
de diagnóstico, tratamiento, seguimiento de las enfermedades, específicamente hablando reumática, ha habido en el tiempo muchas variaciones, cómo clasificar y, digamos, para el diagnóstico, para el diagnóstico de la enfermedad. Han variado, digamos, en el transcurso del tiempo y se ha quedado una clasificación que está relacionada, uno, a la presencia de, dentro de la clasificación, está la espondilitis anquilosante, está la artropatía psoriática, está la artritis reactiva, luego tenemos también la artritis, enfermedades inflamatorias intestinal, y también están también dentro de esta clasificación la artritis indiferenciada y también las espondiloartropatías juveniles. Entonces, esta es la principal enfermedad de todo esto, de todos estos cuadros complejos, heterogéneos, es la espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, la espondilitis anquilosante, la enfermedad, las espondiloartropatías indiferenciadas, artritis psoriática, uveitis anterior aguda, porque también hay pacientes que no presentan ninguna manifestación a nivel axial ni periférico, ni a nivel de piel, pero pueden debutar como un cuadro de una uveitis, y que en el transcurrir del tiempo se va a manifestar el cuadro correspondiente, ¿no? La artritis reactiva, la artritis asociada a colitis ulcerativa, y enfermedad de Crohn y la espondiloartropatía juvenil. En este cuadro vamos a ver las características específicas de cada una de las enfermedades, aquí hablando sobre todo de la espondilitis anquilosante, artritis reactiva, la espondiloartropatía psoriática y la artropatía por enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Entonces acá hay algunos aspectos relacionados al compromiso axial, ¿no? Antes de eso, la presencia del HLA-B27 se presenta en el 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante. En el caso de la artritis reactiva, en el 60 al 80%. Y en la artropatía psoriática, con compromiso sacroiliaco unilateral, en el 22%, el compromiso sacroiliaco simétrico, más o menos en el 10% y sin compromiso sacroiliaco se presenta en el 8% de los pacientes. Y luego, en las artropatías relacionadas a la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo cuando hay el HLA está asociado, cuando hay compromiso axial, en el 70% de casos, y en el periférico en el 8%. Entonces acá también hay un cuadro clínico, digamos, que caracteriza, por ejemplo, la espondilitis anquilosante. Las manifestaciones son predominantemente precoces y simétricas y ascendentes, ¿no? Como ya posteriormente se va a ver el desarrollo de la enfermedad, en el caso de la espondilitis anquilosante, es ascendente. ¿Por qué? Compromete a nivel del sacroiliacas y va ascendiendo el cuadro, compromete la lumbar, compromete la dorsal y compromete columna cervical, ¿no? Por eso se habla de un proceso simétrico y ascendente, ¿no? Y eso, sobre todo cuando los pacientes no han llegado a un diagnóstico oportuno y temprano, la enfermedad avanza, ¿no? Y va a condicionar lo que se llama una columna en caña de bambú. Las articulaciones, los ligamentos anteriores de la columna se van a osificar, y esto va a condicionar un cuadro en el cual, digamos, la columna prácticamente se hace monolítica y no hay movimiento, ¿no? Por esa situación relacionada al daño y la presentación de esta osificación que une los cuerpos vertebrales. Y en el caso de
la artritis reactiva, ¿no? 25% es la presentación clásica con compromiso de piel, mucosa, y en el caso de las espondiloartropatías, ¿no? 25% parecido a las espondiloartropatías, pero tiene ciertas variedades, sobre todo en el caso de las artropatías, en el caso de la artropatía psoriática, que está clasificado en compromisos de interfalángicas distales, digamos una presentación a nivel interfalángicas distales, la forma mutilante, la forma poliarticular, semejando a una artritis reumatoidea, y la espondiloartropatía, ¿no? Y bueno, en cuanto digamos al compromiso de afección axial en las espondiloartropatías por enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Es en menos porcentaje la presentación en relación a las otras artropatías. Y a nivel del compromiso periférico, por ejemplo, en la espondilitis anquilosante, básicamente va a ser cadera, puede también ser hombros y una frecuente la rodilla, ¿no? En cambio, en las artropatías por artritis reactiva va a haber un compromiso obligo-articular asimétrico, sobre todo en miembros inferiores. En la artropatía psoriática, eso lo dije, con compromiso, puede ser solamente compromiso interfalángico distal, la artropatía mutilante o perstructiva, o la artropatía poliartritis semejando a una artritis reumatoidea. Y en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, el 20% de los síntomas gastrointestinales pueden ser paralelos a la aparición de la artritis periférica, ¿no? Entonces también hay compromiso extraarticular, y que, digamos, en el caso, por ejemplo, de la espondilitis anquilosante, se va a presentar uveitis, ¿no? Más o menos un 30%, es una uveitis anterior aguda, ¿no? Ahora, lo que caracteriza también a la espondilitis anquilosante en las manifestaciones extraarticulares es la fibrosis pulmonar apical de ambos pulmones, ¿no? Otra vez este proceso de la fibrosis puede cavitarse y puede asociarse con infección por Aspergillus, ¿no? Y bueno, puede también haber, digamos, compromiso a nivel de una aortitis ascendente, y que puede llevar a una insuficiencia aórtica, y en el caso de compromiso, por ejemplo, son manifestaciones de la espondilitis anquilosante, pues, digamos, cuando compromete riñones, puede producirse, ¿no?, una nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? Y también, como en las enfermedades crónicas, sobre todo, puede también presentarse secundariamente a amiloidosis en los pacientes con espondilitis anquilosante, ¿no? Ahora, en la artritis reactiva, ¿no?, manifestaciones extraarticulares, sobre todo puede presentar conjuntivitis, electritis, y aparte uveitis, úlceras orales y lesiones dermatológicas a nivel de la planta de los pies, a nivel de las manos, a nivel, ¿no?, entonces, en el caso de la artropatía psoriática, la afección cutánea básicamente puede iniciar con psoriasis cutánea. Por lo general se presenta en el 80% de los pacientes. O sea, la forma de inicio de la artropatía psoriática puede ser, digamos, se inicia en el 80% de los pacientes. Y como inicio, digamos, no cutáneo, sino compromiso de articulaciones periféricas axiales, 20 a 30%. En un 15 a 20%, y simultáneamente en un 5 a 10% de los pacientes. En el caso de las
artropatías por enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Básicamente el cuadro está relacionado a manifestaciones digestivas, malabsorción, acropatia y amiloidosis. Y en cuanto al tratamiento, básicamente es algo semejante, ¿no? Los antiinflamatorios, desayuno, rehabilitación, con DNCD, sulfasalacina, methotrexate, y cuando el cuadro es muy agresivo y que digamos, puede llevar a una limitación severa, entonces se va a hacer uso de la terapia biológica. En el caso de la artritis reactiva, es algo parecido, muchos responden a los antiinflamatorios, en caso que no responda, se administra sulfasalacina, saqueprima, methotrexate. Y en el caso de la artropatía psoriática, no responde muy bien, sobre todo cuando es compromiso periférico. Y cuando es compromiso periférico, a los antiinflamatorios, methotrexate, y en caso de no responder la terapia biológica. Y en el caso, digamos, en el caso de la espondiloartropatía por enfermedad inflamatoria crónica, entonces ahí se va a hacer uso, sobre todo cuando hay compromiso axial, en los AINES. Y aquí hay otro detalle importante también que hay que recordar, que los DAMERS o drogas remisivas de la enfermedad solamente actúan cuando hay compromiso periférico, en cualquiera de estas enfermedades, pero cuando hay compromiso axial, no responden. En ese caso, y cuando el cuadro es severo, entonces pues aquí se hace uso de la terapia biológica, ¿no? Entonces, aclarando, en cada una de estas enfermedades, los AINES y los medicamentos modificadores de la enfermedad, como methotrexate, sulfasalacina, o azathioprina, depende del caso, solamente actúan a nivel periférico, pero a nivel axial no producen ningún efecto favorable al paciente, y en estos casos van a tener que hacerse uso de la terapia biológica, sobre todo, digamos, todo lo relacionado a los medicamentos anti-TNF, como etanercept, infliximab, y adalimumab, golimumab, dependiendo del caso, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre artritis, así como veíamos la diferencia entre artrosis, artritis o reumatismos extraarticulares, es importante acá también, dentro de lo que corresponde a las artritis reactivas, hacer una diferencia entre lo que es artritis séptica y lo que es artritis reactiva. En la artritis séptica está causada por la presencia de bacterias en la articulación, ¿no? Y es con cultivos y otros estudios se van a encontrar, digamos, al germen causante. Ahora, en la artritis reactiva existe la artritis causada por la presencia de un germen, ¿no? Pero en lugar distante a la articulación, ¿no? Casi todo, en estos casos, por ejemplo, en casos de artritis reactivas, el foco puede ser a nivel respiratorio, puede ser a nivel gastrointestinal o genitourinario, cuando se trata de enfermedades, digamos, de transmisión sexual, ¿no? Pero y entonces no se encuentra en la articulación, pero sí vamos a encontrar, digamos, péptidos o moléculas, ¿no? A través de la PCR y otros procedimientos, de la presencia de estas bacterias en los sitios donde se desarrollaron previamente unas 2 o 4 semanas antes, y que posterior a ese proceso hacen la artritis reactiva. El diagnóstico de artritis séptica es definitivo cuando se hace el hallazgo de la bacteria en el líquido sinovial o en la membrana sinovial. En caso de la artritis reactiva, el diagnóstico es etiológico, hallazgo de las bacterias en el sitio de entrada de estas bacterias, como dije, vía respiratoria, vía digestiva o genital, ¿no? Detección por PCR en el sitio de entrada y en las articulaciones, ¿no? de estos gérmenes.
o sus moléculas, no de los gérmenes, sino de sus moléculas, de sus proteínas. Estudios de proliferación linfocitaria antigénica específico, sobre todo a nivel de líquido sinovial, y detección serológica de anticuerpos contra tales gérmenes. En cuanto a la artritis reactiva, los cultivos articulares definitivamente son negativos, porque no vamos a encontrar a nivel de la articulación, digamos, positividad de estas bacterias o los gérmenes que estén condicionando el cuadro de artritis reactiva. En cuanto a los hallazgos a nivel de líquido sinovial o de membrana sinovial, son fragmentos bacterianos de DNA, RNA, de bacterias intracelulares. Se pueden encontrar fragmentos de lipopolisacáridos bacterianos, por ejemplo, de Chlamydia trachomatis, de Salmonella enteritidis, de Shigella flexneri, y proteína hallada de la Yersinia artritogénica. Este cuadro es importante también para definir lo que se denomina la asociación de HLA, del complejo mayor de histocompatibilidad de gérmenes desencadenantes de artritis reactiva. Entonces, ahí, digamos, en el lado derecho de este cuadro, vamos a encontrar la relación establecida de estas bacterias con el antígeno de HLA-B27. Dentro de eso vamos a tener Campylobacter, vamos a tener la clamidia, la salmonella, Shigella, Yersinia y Clostridium. Y relacionadas no hay relación establecida, por ejemplo, Borrelia, Brucella, Haemophilus, Leptospira, Neisseria, Plasma urolíticum, Streptococo, Staphylococcus, ¿no? La definición de artritis reactiva es una artritis desencadenada por un agente infeccioso que se encuentra fuera de la articulación, ¿no? Se puede encontrar, digamos, como cuadro de la artritis reactiva, uretritis, conjuntivitis y artritis. Cuando hay esta conjunción de estos síntomas y signos, uretritis, artritis y conjuntivitis, se denomina síndrome de Reiter. Ahora, en realidad Reiter fue un médico en el tiempo de Hitler. Y entonces, en el transcurrir, en el devenir del tiempo, digamos, a medida que pasando el tiempo, prácticamente ya no se le ha conocido esta conjunción de síntomas, uretritis, conjuntivitis y artritis como síndrome de Sjögren, sino en un término general de artritis reactiva, ¿no? Ahora, esta artritis reactiva se puede iniciar de 2 a 4 semanas posterior al sitio de infección. Como dijimos, si es a nivel orofaringeo, o digamos, básicamente digamos si es a nivel de vías urinarias o de vía digestiva, ¿no? En este caso, digamos, previamente ha habido un cuadro de diarrea o problemas relacionados, digamos, a manifestaciones digamos, de un compromiso, digamos, referido a relaciones sexuales y que luego se manifiesta con balanitis, uretritis, secreción, digamos, por el meato urinario, todo ese proceso previamente se presenta antes del desarrollo de la artritis reactiva. La prevalencia de la artritis reactiva, dentro de la artritis reactiva también se habla, digamos, se incluye a la fiebre reumática. Por eso les decía de que el foco puede ser a nivel respiratorio alto, pero normalmente, por lo general, está relacionado a infección a nivel gastrointestinal o genitourinario. En este caso de la fiebre reumática es también una artritis reactiva con foco inicial
a nivel de vías respiratorias por el estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿no? Entonces, la prevalencia de esta artritis reactiva es 0.1% digamos, de esta enfermedad. La incidencia 4.6 a 1.3 por 100.000 adquirida por la vía sexual y 5.14 por 100.000 por año adquirida vía entérica. Afecta a ambos géneros, acá no hay diferencia entre género masculino y género femenino con la misma frecuencia. Se presentan en adultos, sobre todo adultos jóvenes, ¿no? 20 a 40 años activos sexualmente. El HLA-B27 positivo en 50 hasta 80% en pacientes con artritis reactiva. Y de 1 al 10% de infecciones, sobre todo en pacientes con clamidia trachomática. Y 1,4% de infecciones relacionadas a enfermedad gastrointestinal, ¿no? 5 a 8% de los pacientes están asociados a HLA-B27 positivo. El cuadro está relacionado a oligoartritis, conjuntivitis y artritis y compromiso de mucosa. Es la característica principal de artritis reactiva. Usualmente siguen a un cuadro previo de una gastroenteritis o digamos, a una infección en vías urinarias. Por eso es importante este cuadro también, ¿no?, de artritis reactiva, ¿no? La uritritis, la enteritis, un cuadro digestivo, o sea, un cuadro de diarrea, asociado con artritis, asociado con o sin conjuntivitis, y esto asociado al HLA-B27 va a condicionar el proceso de artritis reactiva, ¿no? Entonces, aquí los agentes de artritis reactiva, por ejemplo, está demostrada, ¿no?, la relación con clamidia trachomatis, con Yersinia enterocolítica, con Shigella flexneri, con Salmonella sublimurium y con Campylobacter jejuni. Agentes probables de la artritis reactiva, ¿no? Agentes probables y potenciales, ¿no? Tenemos también que pueden desencadenar estos cuadros de artritis reactiva: la ameba, el parvovirus B19, los Bacillus cereus, la Bartonella, la Brucella abortus, el Clostridium difficile, la Cryptosporidium, el Helicobacter pylori, HIV, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas sp, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, Trophima wickeli. Este es a nivel de, digamos, es un rene que su hábitat es a nivel de la región oral. El Leptospira, Mycoplasma sp, Rickettsia rickettsii, Streptococcus epidermidis y también Estreptococcus. Entonces hay algunos parásitos que también van a condicionar artritis reactiva. Este síndrome Reiter, como dijimos, es la asociación de artritis, conjuntivitis y uriartritis, ¿no? Unas 3 semanas post diarrea o contacto sexual. Se caracteriza esta artritis, es una artritis por lo general. En las artritis reactivas, la artritis es una oligoarticular, sobre todo de miembros inferiores, ¿no? Hay dolor lumbosacro, puede haber talalgia. ¿Por qué? Por entesitis. La entesitis es inflamación en los sitios de inserción de los tendones y de y de los ligamentos. Entonces, esto, cuando se refiere a talalgia, no es, en otras palabras, entesitis, inflamación de sitios de inserción de los ligamentos y de los tendones en el hueso, ¿no? ¿Y qué sitios característicos de entesitis? A nivel de la inserción del tendón de Aquiles, a nivel de la inserción de la fascia plantar, ¿no?
Y a nivel también, digamos, de las apófisis, a nivel de los cuerpos vertebrales, y a nivel de manubrio external también se puede presentar, ¿no? Entonces, esta talarquía en manos es característico lo que se llama la dactilitis. ¿Qué es la dactilitis? Es lo que en otras palabras se dice dedo en salchicha. Es una inflamación de todo el dedo, ¿no? De todo el dedo. ¿Y esto por qué? Por compromiso de los ligamentos y tendones de una manera difusa a nivel de la mano. Eso se llama dactilitis. Entonces, esta dactilitis ya está presente en la artritis reactiva, ¿no? O llamada también dedos en salchicha, ¿no? En el caso del síntoma relacionado a uretritis, por lo general es asintomático, pero puede causar disuria y polaquiuria, y secreción uretral o acuosa o purulenta por el meato urinario. La conjuntivitis puede ser uni o bilateral, puede ser leve, pero dura pocos días. La balanitis circinada son lesiones ulcerativas en el glande, a nivel del glande. Eso se denomina balanitis circinada. Y la queratodermia plenorrágica, esto es muy característico por la presencia de pápulas pustulares hiperqueratóxicas, ¿no? En diferentes partes de la economía, pero a nivel de piel, ¿no? Sobre todo a nivel de piel. Por ejemplo, este es, digamos, una queratitis plenorrágica, ¿no? Plenorrágica a nivel, de la balanitis circinada lo encontramos, ¿no? A nivel del glande, ¿no? A nivel del glande, y luego en esta fotografía vemos, digamos, esas lesiones papulares, pustulares, hiperqueratóxicas a nivel de la planta de los pies, y por ejemplo vemos acá también vemos la parte plantar de los dedos de los pies, ¿no? Es lo mismo que es una lesión papulo-pustular hiperqueratóxica a nivel de la planta de los pies, ¿no? Bueno, en esta radiografía, aunque no se observa muy bien, lo que quería ver era, a diferencia, por ejemplo, del compromiso que produce la espondilitis anquilosante, que es, digamos, osificación de los ligamentos anteriores de los cuerpos vertebrales, ¿no? Y eso condiciona, digamos, que los cuerpos vertebrales se unan y que desde el punto de vista radiológico condiciona lo que se llama una columna en caña de bambú, como una sola unidad, ¿no? Entonces aquí, pues el paciente no puede tener movimiento del eje axial, ¿no? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, de la espondilitis anquilosante en la artritis reactiva, y también en la artropatía psoriásica se puede encontrar esto que se denomina los sindesmofitos. Estos sindesmofitos son de, digamos, de proliferación, es de osificación de estos ligamentos, pero con base ancha, a diferencia de la espondilitis anquilosante. Bueno, todo estos son los mismos cuadros ya antes referidos, y en el caso del laboratorio, los cultivos de exudado uretral por venerio pueden digamos, encontrarse Chlamydia trachomatis por método de la PCR, y cultivo de esos, por ejemplo, en los pacientes que han tenido cuadros de disentéricos, ¿no? Se puede encontrar Shigella, se puede Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, Salmonella typhimurium. Y serología, entonces para completar los estudios, se hace anticuerpos contra, por ejemplo, anticuerpos contra Chlamydia trachomatis. Y aquí
se completa, digamos, estos estudios laboratoriales solicitando el antígeno de histocompatibilidad clase 1 HLA-B27 y está presente en el 60-90% de los pacientes. Bueno, en cuanto a la radiografía uno puede encontrarse casos semejante a artritis, pero es más frecuentemente, como les dije, es oligoarticular y sobre todo, digamos, asimétrico. En caso de compromiso de sacroiliacas puede ser unilateral o bilateral, por lo general es asimétrica, y el compromiso de la columna del eje axial, la presencia de estos hitos asimétricos de base ancha, que hace que aparentemente se unan, digamos, un cuerpo vertebral con otro cuerpo vertebral. La diferencia con el compromiso, digamos, de la espondilitis anquilosante es que prácticamente al osificarse digamos, ligamento longitudinal anterior, la columna se vuelve un solo eje. Ahí ya no hay movimiento. En cambio, en estos, con la presencia de estos dermofitos, tanto en artropatía psoriática como en artritis reactivas, como es de base ancha y es más amplio, entonces todavía se puede encontrar movimiento a nivel de la columna. Artropatía psoriática, ¿no? Es una artropatía inflamatoria crónica de etiología desconocida asociada a las lesiones por psoriasis. Como dije, normalmente en la artropatía psoriática lo primero que se presenta son las lesiones a nivel de piel, en el 80% de los casos. Y en más o menos el 10 y 15% puede preceder esta artropatía a las lesiones de la piel. Y en un 5 al 10% puede ser simultáneo, ¿no? De acuerdo a los estudios epidemiológicos. El otro aspecto importante es que se presenta entre la cuarta y la quinta década de la vida y dependiendo del cuadro, por ejemplo, se ha visto que cuando el compromiso es sobre todo a nivel de columna, es una espondiloartropatía, una forma de presentación de la psoriasis, la artropatía psoriática, es más frecuente en varones. En el caso de la artritis periférica, es más frecuente en mujeres, ¿no? Entonces, la prevalencia. La psoriasis más o menos se presenta de la población general a 1 o 2% de la población general. La poliartritis post-psoriasis se presenta en el 7% de la población. La psoriasis post-artritis seronegativa en el 20% de la población general. La psoriasis post-artritis seropositiva en 1 a 2% y artritis psoriásica a 0.1%. En el caso de la artritis psoriásica, afecta sobre todo en la primera y segunda a 1 a 2% de la población general en Estados Unidos. Se ha reportado también que en 20% de los pacientes con psoriasis, ¿no? Se puede, por ejemplo, de pacientes que solamente hay compromiso de piel, en un 20% en el desarrollo de la enfermedad van a ser compromiso periférico. En la mayoría de los casos, la lesión dérmica precede al compromiso articular, ¿no? Y en el 15 a 20% precede a las lesiones de la piel. En cuanto a artritis reactivas, agentes patógenos. Antes habíamos visto alguna diapositiva en la cual también relacionaba artritis reactiva a agente patógeno. En asociación al HLA-B27
Por infección gastrointestinal, esto está demostrado, Shigella flexneri, Salmonella enteritidis, Citifimurio, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica y Brucella yardi. Ahora, a nivel de compromiso urogenital, hay una relación del HLA-B27 y estas infecciones con Clamidia trachomatis y Clamidia trachomatis, Uroplasma urolítico y Neisseria gonorrhoeae. Y los no asociados al HLA-B27, digamos la artritis reactiva no asociada al HLA-B27, tenemos a la fiebre reumática, artritis por acné con clavata, la anastomosis intestinal, el eritema nodoso y parasitosis, ¿no? Hay, digamos, muchos parásitos que también pueden, digamos, que vemos en estudios que se han hecho, pueden estar, aparte de la mediasis, también vemos la anquilostomiasis, también puede, digamos, y como vimos también en otra diapositiva, la Helicobacter pylori también pueden condicionar estos cuadros de artritis reactiva, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo a través del cual se produce este proceso, digamos, en el cual se desarrolla la artritis? Puede ser por mimetismo molecular, ¿no? Hay similitud estructural entre las bacterias y el antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Péptidos del HLA-B27 son presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 2 y esto sobre todo está asociado con colitis anterior inmune. El HLA-B27 se hace más susceptible a células a ser invadidas por las bacterias. Y el HLA-B27 se habla de gran polimorfismo. Se habla incluso, digamos, de 27 formas de HLA-B27. Desde, digamos, de la HLA-B2701 hasta la HLA-B2726. Pero se refiere a la forma ancestral, o sea, la forma inicial, al HLA-B2705. Las enterobacterias tienen tropismo para los linfocitos y se restringe el HLA. Ahora, aquí es importante también lo relacionado a lo que antes dije, la artritis reactiva por estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿no? Y esto está relacionado a la fiebre reumática. La fiebre reumática es una forma de artritis reactiva. Esto normalmente se presenta en el grupo etario que va de 5 a 15 años. Es, digamos, el grupo donde más incide esta enfermedad. Realmente decir que, digamos, se puede presentar artritis reactiva posterior incluso se habla hasta 23, 25 años, pero a partir de 30 años para adelante ya no se puede hablar de artritis, digamos, de fiebre reumática. El otro cuadro semejante es, pero sin compromiso, como en la fiebre reumática, que hay carditis, hay compromiso neurológico, hay compromiso a nivel de piel, compromiso a nivel articular, básicamente en lo que se llama artropatía por artritis post-estreptocócica. Entonces, esto sí se presenta a partir de los 30 años adelante en las personas susceptibles. Entonces, es importante estos aspectos que también se tienen que aclarar. Ahora, en cuanto demos a este mimetismo molecular que estamos hablando, es mucho más evidente en la fiebre reumática. Por ejemplo, el antígeno, bueno, acá tenemos los antígenos estreptocócicos, el tejido huésped y la lesión. Por ejemplo, en el antígeno estreptocócico y el
uridasa, ¿no? Esto es semejante a los aminoácidos, a las proteínas artritogénicas a nivel del cartílago. Y esto va a condicionar artritis. En el caso de antígeno estreptocócico N-acetilglucosamina, es semejante a las proteínas o aminoácidos relacionados a la válvula cardíaca, la cual va a producir valvulopatía, cardiopatía, ¿no? Ahora, la proteína M está relacionada al músculo cardíaco, lo cual va a producir miocarditis. Y la pared celular, los antígenos de la pared celular del estreptococo, está sobre todo asociada con antígenos, digamos, de moléculas o aminoácidos, digamos, artritogénicos a nivel de los ganglios basales, lo cual va a condicionar el problema de Corea. Y los complejos inmunes, sobre todo para manifestación del eritema marginado y nódulos subcutáneos. La fiebre reumática tiene lo que se denomina criterios mayores y criterios menores. En los criterios mayores se encuentran carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Muchas veces se ha visto, digamos, que los pacientes debutan con corea y no hay los otros síntomas o signos característicos de la fiebre reumática. O otra vez se pueden debutar específicamente con carditis y luego se van manifestando los otros planos, ¿no? Ahora, en cuanto dimos a los criterios menores, fiebre, artralgias, antecedentes de fiebre reumática, y en laboratorio, por ejemplo, elevación de la velocidad de circulación, la PCR, y una PR prolongada en el electrocardiograma. Y evidencia de infección estreptocócica, eso también está dentro de los criterios menores. Se habla de un criterio mayor y dos menores hacen el diagnóstico de fiebre reumática, o digamos, dos criterios mayores hacen el diagnóstico de fiebre reumática. Un criterio mayor y dos menores también hacen el diagnóstico de fiebre reumática. Bueno, también como parte de todo este cortejo de artritis reactivas por estreptococo grupo B, como dije en un momento, puede también presentarse lo que se denomina la artropatía de Yakut. Y son episodios repetidos de inflamación articular. Esto es algo parecido como en el lupus eritematoso sistémico. Aparentemente hay una deformación, algo parecido como las secuelas invalidantes de la artritis, pero son reducibles. Esta artropatía es lentamente progresiva, desviación cubital y flexión de la metacarpofalángica y hipertensión de las falángicas proximales. Hay ausencia de signos flogósicos y no hay erosión justaarticular. En relación a artritis reactivas, es importante para el diagnóstico ausencia de factor reumatoideo. Pero ya hemos hecho una aclaración que en el caso de la artropatía psoriática en la forma de presentación de poliartritis, hay, digamos, un pequeño porcentaje de pacientes que pueden presentar el factor reumatoideo y el anti-CCP, pero a títulos bajos, ¿no? Entonces, es importante, hay compromiso espinal y sacroiliaco, artropatía inflamatoria periférica, entesopatía, ya dijimos que era la inflamación de los sitios de inserción de los tendones y de los ligamentos. Puede haber compromiso, ¿no? Digamos, extraarticular como uveitis anterior, mucocutáneo, cardiopulmonar, agregación familiar es importante en estos pacientes y antecedentes de infección usualmente genitourinaria o intestinal. El tratamiento, en el cuadro general que vimos al inicio,
Lo que se habla es también, digamos, por ejemplo, cuando es artritis reactiva, dar como medida profiláctica, digamos, antibiótico. Luego, si hay, digamos, actividad de la enfermedad con compromiso periférico, los antiinflamatorios, los corticoides, salvo que sean cuadros sumamente agudos inflamatorios, digamos, a nivel de oligoartritis, a nivel de miembros inferiores, se podría dar, ¿no? Pero por un tiempo corto. Lo que sí, digamos, actúa bastante y controla la enfermedad periférica es la sulfasalazina y el metrotexato. Y en casos mucho más severos, sobre todo cuando hay compromiso del eje axial, los antivenenos. En cuanto a la espondilitis anquilosante, en caso de espondilitis anquilosante es que aquí se ha visto también en los pacientes con espondilitis anquilosante ciertas características específicas del HLF27. Hay una variedad de mutación, ¿no?, en ciertas proteínas y que más o menos se han encontrado hasta 27 formas de HLA, digamos, y que cada cual le confiere a una característica específica a la enfermedad. La prevalencia, sobre todo, es en caucásicos 0.1 a 1%, ¿no? Esto, y de HLA-27 en el 10%. En indios caucásicos, 10% y con HLA-27 el 50% de esa población. Relación varón-mujer es más frecuente en varones que en mujeres. Más frecuente en varones que en mujeres, ¿no? Pero eso quiere decir de que no quiere decir de que no exista la espondilitis anquilosante en mujeres, pero es infrecuente, pero esa es la relación. La edad más o menos es entre 20 y 40 años, entre 20 y 40 años. Por eso que por ejemplo, un paciente con un cuadro lumbar, para definir si esto es un compromiso correspondiente a espondilitis anquilosante y que compromete básicamente, digamos, columna, porque como hemos dicho en un inicio, el compromiso de la espondilitis anquilosante del eje axial es ascendente, empieza de la sacroiliaca y asciende hasta la región cervical. Entonces, el lumbago mecánico normalmente se presenta en mayores de 40 años, 50 años, y cuanto más, mayor, ¿no? Entonces, más frecuente. En cambio, la característica de la espondilitis anquilosante es entre 20 y 40 años. Y la característica de este dolor lumbar es de la siguiente manera. Se habla de, digamos, un lumbago inflamatorio cuando el paciente, cuando el dolor lo despierta en la noche. La otra característica del lumbago inflamatorio es que cuando se despierta en la mañana el paciente tiene rigidez. Ya explicamos a qué se refiere la rigidez. Es la sensación de dureza de la articulación que le limita la actividad y que a medida que va pasando y transcurriendo el tiempo se va soltando y va haciendo sus actividades normales. Entonces, la característica de un dolor lumbar inflamatorio es que lo despierta a medianoche, 1, 2, es que al despertarse el paciente presenta, digamos, dureza a nivel de la columna, hay rigidez a nivel de la columna y que más o menos el tiempo hasta que vuelva a lo normal es mayor de 1 hora. Y la otra característica importante de un dolor lumbar inflamatorio es que con la actividad y el ejercicio cede el dolor, ¿no? Cede el dolor. Otro de los aspectos importantes relacionados a la espondilitis anquilosante es que la sacroileitis
es básicamente bilateral y simétrica, aunque otra vez se puede empezar con compromiso de un lado y luego se compromete en la otra área relacionada, digamos, a las actividades. El compromiso, ya también referimos que es ascendente, ¿no? Y simétrica. Y la artritis periférica son menos frecuentes y básicamente está relacionada a compromiso de hombros y de cadera. También puede comprometerse rodillas. En cuanto al HLA en personas blancas con espondiloartritis en general, la prevalencia de este HLA en pacientes con espondiloartropatías está evidente en este cuadro. Por ejemplo, en el caso, la relación de la prevalencia de HLA-B27 en espondilitis anquilosante está presente en el 90% de los pacientes. La artritis reactiva, 40-80%, la espondilortopatía juvenil, 70%, la espondilitis enteropática, 35-75%, espondiloartropatía psoriática, 40-50%, la espondilortopatía no diferenciada, 70%, la uveitis aguda anterior, iritis aguda, 50%, y la insuficiencia aórtica y bloqueo de rama en el 80%. ¿no? En este otro cuadro tenemos, digamos, estos cuadros de las espondilortropatías relacionadas, ¿no?, al HLA-B27 y al ORRA, ¿no? El cuadro clínico básicamente es un compromiso, ¿no?, un lumbago inflamatorio, ¿no? Esto es insidioso, progresivo, hay rigidez matinal. El dolor sapriático es bilateral, puede haber cuando compromete la espondilitis anquilosante, cuando compromete el eje periférico, puede haber una oligoartritis periférica en el 50%, sobre todo de acumulaciones grandes de miembros inferiores. También se puede presentar la talalgia, ya dijimos, este está relacionado a encefalopatía, sobre todo de los tendones y los ligamentos, tanto del tendón de Aquiles como también de la fascia plantar, ¿no? Este síndrome entecítico periférico, las localizaciones frecuentes son la inserción del tendón de Aquiles, la cabeza de los metatarsianos, la inserción de la fascia plantar en el calcáneo, la base del quinto metatarsiano, la inserción del ligamento espinal y tendón patelar, inserción en el tubérculo tibial anterior. En las manifestaciones extraarticulares de la espondilitis anquilosante a nivel pulmonar, lo que más frecuentemente se encuentra es la fibrosis del lóbulo, de los lóbulos superiores, una fibrosis apical de ambos lóbulos pulmonares, ¿no? Y que cuando se cavita este proceso fibrótico, puede ser colonizado por aspergillus, ¿no? Y esto puede condicionar disnea y hemotismo. Y también, digamos, pero menos frecuente en relación, por ejemplo, a las enfermedades inflamatorias sistémicas tipo artritis, lupus, síndrome Sjögren, esclerodermia, etc. También puede haber un cuadro, pero de menos intensidad, de una neumonitis intersticial, ¿no? A nivel renal, ya dijimos, como toda enfermedad crónica, esto sobre todo es en el devenir del tiempo, ¿no? En el desarrollo, más aún si es que no tiene un tratamiento adecuado, entonces puede presentarse amiloidosis y proteinuria, síndrome nefrótico, y que en algunos casos puede llevar a insuficiencia renal. El otro cuadro está relacionado a un cuadro por depósito de inmunoglobulina A, que se denomina enfermedad de Berger, y puede haber necrosis papilar por antiinflamatorio nesteroideo, hematuria microscópica y litiasis renales, y puede también presentarse prostatitis crónica. Puede también
presentarse en estos pacientes con espondilitis anquilosante asociado a lesiones psoriáticas en el 20% de los pacientes. A nivel óseo puede haber fractura, sobre todo cuando se anquilosa a nivel de la columna cervical, entonces hay mayor propensión para poder desarrollar fracturas a nivel de C5, C6 con subluxaciones atrozoideas. En cuanto a la osteoporosis, sobre todo es a nivel de hueso trabecular y cortical, es en las zonas donde se va a desarrollar estos problemas de fractura. A nivel digestivo, esto, sobre todo, algunas veces, digamos, se va a presentar en enfermedades, sobre todo con enfermedad inflamatoria intestinal. Y a nivel neurológico va a haber compresión medular, radiculopatía L5, neuropatía cervicobraquial e intercostal. Musculares, por el mal uso, va a haber amiotrofia de los músculos. Las siguientes turnos está afuera. Ya. Entonces, esto era básicamente, digamos, todo lo relacionado a la espondilitis anquilosante y en cada caso podríamos continuar una clase virtual. Porque, bueno, nos corresponde. ya, sí. ¿Qué iba a hacer la doctora?